Buenos días a todas y a todos, a Medellín, a Antioquia y a Colombia, mi querido país. Hoy, en un diálogo constructivo más, vamos a tener a un gran investigador, docente, doctor, y muy interesante lo que él nos viene a compartir hoy. Quiero decirles que para mí ha sido un privilegio estar en todos estos espacios, estos diálogos constructivos con varias personalidades del país y en especial con personas que de alguna manera le contribuyen a la construcción de la paz en Colombia. Y como comunidad menonita estamos muy agradecidos con haber tenido tan, digamos, tan humilde panel, pero a la vez tan grande. Yo quiero agradecerles a todos y a todas por haber sacado de su tiempo para poder estar acá. Este es el ciclo, uno de los ciclos, creo que es el último, el penúltimo de los que hacemos por el mes por la paz. En ese sentido, no solamente vamos a estar agradecidos, sino vamos a seguirlos, pero en el mes por la paz quisimos apostarle con los mejores, como lo vamos a hacer en otros espacios. El lunes cerramos, Dios mediante, con Juan Pablo Lera, de 5 de la noche. Están también cordialmente invitados. En ese sentido, yo quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que nada menos y nada más es Juan David Villa, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, doctor en Migraciones y Cooperación Internacional, y él ha hecho un trabajo muy interesante precisamente que nos va a venir a compartir hoy sobre la construcción del enemigo. Yo quiero darle la bienvenida a Juan David. Juan David, muy buenos días, hombre, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar acá, gracias por compartir. Si quiere, pues puede presentarse y pues me alegra mucho que hoy nos acompañe usted acá en este espacio. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, yo soy Juan David Villa y soy docente en la Universidad Pontificia Bolivariana, pues he sido docente de Psicología Social en varias instituciones, en la Javeriana, en la San Buenaventura, en la Luis Amigó, en diferentes niveles pues, de la formación profesional, y durante muchos años también he trabajado directamente con las comunidades en diferentes partes del país, en el Chocó, aquí en Antioquia, en el oriente antioqueño, en el sur de Córdoba, en el eje cafetero, en otras regiones donde he tenido la posibilidad de estar y acompañar procesos también de comunidad, siempre en una perspectiva de acompañamiento, de apoyo, de construcción de paz, reconciliación, y ese es, digámoslo así, uno de mis ejes, digámoslo así, vitales. Y hoy vamos a hablar pues de este tema de la construcción del enemigo a raíz de una investigación que venimos realizando junto con otros compañeros y compañeras de varias universidades, de la San Buenaventura de Medellín, de la San Buenaventura Cali y Armenia, de la Javeriana de Cali, de la Surcolombiana, de la Claretiana, la Católica del Norte, la UPB Bucaramanga y la San Buenaventura Cartagena. Hemos hecho un tándem muy bonito, un equipo muy bonito, trabajando en una investigación que se llama Barreras Psicosociales para la Construcción de la Paz. Y dentro de eso, una de las categorías que hemos trabajado es precisamente esa de construcción del enemigo. Es uno de los puntos, de los ejes que más aparece, digámoslo así, en nuestra investigación, y por eso vamos a conversar de eso el día de hoy. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan David. Pues bueno, creo que empecemos pues y cuéntenos qué es eso de la construcción del enemigo. ¿Qué es eso de la construcción del enemigo? ¿Qué es? A ver, pues cuando hablamos de construcción del enemigo, estamos diciendo que es algo que se fabrica, ¿sí? Algo que no viene espontáneamente, es decir, uno no hace, por lo menos en esa lógica de la violencia, uno no hace un enemigo espontáneamente, o si alguien te agrede no necesariamente se pasa una enemistad, o puede ser una enemistad, pero cuando hablamos en términos sociales, nos estamos refiriendo a que existe un enemigo que podríamos llamar absoluto. Digamos que dentro de lo que podemos decir la ciencia política, hay una teoría que habla de la construcción de enemistad,
y hay una enemistad en la cual el adversario es reconocido como un legítimo otro y con ese otro se puede hablar, se puede dialogar, aunque pueda haber violencia y puede haber incluso una guerra. Ese adversario puede ser reconocido en sus intereses, en sus pretensiones, y si bien esos intereses, esas pretensiones entran en disputa con otras, de una u otra forma, pues pueden ser resueltas también por una vía negociada, porque se le reconoce a ese enemigo una legitimidad. En este caso, cuando hablamos del enemigo, lo decimos así en el vacío, estamos hablando de la categoría explícita que se utiliza es la de enemigo absoluto. El enemigo absoluto es aquel al cual se le niega cualquier posibilidad de otredad, cualquier posibilidad de reconocimiento de sus intereses, de sus puntos de vista, y que de una u otra forma termina siendo demonizado, satanizado, ¿sí? Se le quita el estatuto de lo humano, en muchos casos se le dan atribuciones animalescas, se le puede llamar perro, rata, bacteria, cucaracha, eso incluso la palabra cucaracha en el genocidio de Ruanda, de los Hutus contra los Tutsis, la palabra que utilizaron fue esa, cucarachas, es decir, es deshumanizar al otro de tal manera que sus intereses, sus reclamos, sus búsquedas, sus necesidades sean totalmente borradas, sean totalmente menospreciadas y simplemente se le reconoce que nos quiere hacer daño. Y como nos quiere hacer daño, por lo tanto, es legítimo de mi parte defenderme, y defenderme en muchos casos es atacarlo violentamente, pero no solamente eso, porque como es un diablo, como es un demonio, como es alguien tan nocivo, tan dañino, la única salida parece ser es exterminarlo, eliminarlo, borrarlo de la faz de la tierra. Estoy utilizando palabras que incluso se repiten y se reciclan por diferentes medios para referirse a ese tipo de enemigos y en diferentes contextos. En el nuestro ha pasado eso, está pasando eso. Y eso hace que precisamente nuestra violencia sea endémica, es decir, se mantenga a lo largo del tiempo y pareciera que es intratable. En la investigación nosotros seguimos a un grupo de investigadores que trabajan en Israel, en el marco del conflicto palestino-israelí. Un psicólogo social, Daniel Bartal, y sus seguidores, entre ellos uno que se llama Eran Halperin, son varios, es un grupo de trabajo, y ellos han acuñado un concepto que luego lo han tomado otros investigadores en el mundo, que es conflictos intratables. Y conflictos intratables son aquellos precisamente en los cuales, por este tipo de construcciones sociales, como la construcción del enemigo absoluto, entre otras cosas, y ahorita podríamos profundizar en eso, se convierten de difícil resolución. Es decir, pareciera que la negociación política no avanza, o cuando avanza se cierra, o cuando se logra se bloquea y no logra implementarse el acuerdo, entonces el conflicto se recrudece, se reproduce y vuelve otra vez a explotar. Si pudiéramos mirar la historia de este país, es una historia de guerra, acuerdos, acuerdos fallidos, guerra, nuevos acuerdos, acuerdos fallidos, guerra. Y pareciera que en este momento estamos en un nuevo ciclo que empieza otra vez a crecer, un ciclo de violencia que empieza a crecer. Entonces no cerramos nunca esa lógica de la violencia, y lo que dicen estos autores es que la sociedad se termina acostumbrando a eso y construye lo que ellos llaman un ethos del conflicto, es decir, como una especie de ética, porque incluso hay unas posturas éticas allí y morales que hacen que precisamente el conflicto se mantenga. Pero uno de los elementos para ello es que con esos diablos, con esos satanás, con esos demonios, con esos perros, con esas ratas, con esas, me perdonan la palabra porque es una palabra vulgar, pero que hace parte del lenguaje en este país, con esas gonorreas, no se habla. Solamente se les tiene que tratar como un perro, dándoles palo, dándoles plomo. Plomo es lo que hay, plomo es lo que viene. Expresiones que se utilizan y que han aparecido incluso en los medios de comunicación. Ante eso, pareciera que es imposible dialogar, porque si alguien está en ese lugar, e incluso cuando yo estoy hablando de esto, inmediatamente, no solamente no me ven como diferente, sino que me ven igual a ese otro enemigo, porque simplemente estoy planteando eso y me ubican en esa misma categoría,
eso hace que sea muy complejo poder establecer un diálogo con ese tipo de puntos de vista. Y entonces el conflicto se prolonga y pareciera que nunca se va a acabar. Por eso lo llaman conflicto intratable. No sé, hasta ahora puedo decir eso. No te escucho. No escucho, el micrófono está apagado. Ya. Juan David, perdón. Tranquilo. Es que me surgen muchas cosas, pero usted dijo conflictos intractables. Nosotros, como comunidad menonita, pues tenemos un referente que se llama Juan Pablo Lera, precisamente porque también él hace parte de nuestra comunidad y hermano en la fe. Y él habla con, no sé si conoces, me imagino que sí, a Ricardo Esquivia. Sí, lo conozco. Claro, ellos han tratado un poco y han manejado un poco este tema o esta teoría de los diálogos improbables. Sí. ¿Hay alguna relación ahí entre conflictos intratables y diálogos improbables? Porque para mí sería como sinónimos, ¿o no? No, más que sinónimos, es como frente a un conflicto tan intratable como el nuestro, la propuesta de los diálogos improbables, lo improbable no quiere decir que no suceda, sino que es difícil que suceda. Eso es lo que significa la palabra improbable. De esos diálogos que son muy difíciles, que precisamente en un contexto como el nuestro, yo conozco la metodología y participé en uno aquí en Medellín el año pasado, que se hizo desde la mesa Voces de Paz, si no estoy mal, y no sé si con la Comisión de la Verdad, o sea, pero participó mucha gente, estuvieron muchos actores. Me pareció una metodología muy buena y una metodología muy necesaria y una metodología que tendríamos que aplicar en este país en cada familia, porque esto, una de las cosas que nosotros hemos visto cuando hablamos de esto del etos, el etos es que se encarna incluso en la vida familiar. Una de las investigaciones que hemos hecho nosotros, porque esta es una macroinvestigación, se llama Barreras para la Paz, pero tiene microinvestigaciones y de pronto les alcance a compartir algunas de ellas. Una de ellas lo hicimos con unas estudiantes de maestría y luego lo hice con otra chica joven investigadora de conciencias para mirar los diferentes estratos sociales, es con las familias. Resulta que en las familias ya no se puede hablar de estos temas. Entonces, el tema de lo público es un tema vedado en la conversación cotidiana, en las familias, en los grupos de amigos, porque los ánimos están tan exaltados y se ha encarnado una polarización tan fuerte que la defensa de los unos es vista por los otros como una especie de complicidad con ese posible enemigo y viceversa, porque es muchas veces de lado y lado, y precisamente cada lado ve al otro como el enemigo y como el que está, usted es el que está polarizando, y después el otro le contesta, usted es el que está polarizando, ¿cierto? Entonces, en las familias se opta por no hablar de eso, pero resulta que cuando digo en las familias, digo en la vida cotidiana, con los grupos de amigos, lo público tiene que ser trabajado, dialogado en la cotidianidad, en los diferentes espacios, no solamente en las universidades, sino en los espacios públicos para poder resolver estos temas. Y uno de los temas es el conflicto. Pero de eso no podemos hablar. Y cuando no se puede hablar, pues obviamente estamos en una situación de tener que generar una metodología que sea ese diálogo improbable, que necesite un mediador o un grupo de mediadores que acompañe esos diálogos para que no nos exaltemos y terminemos insultándonos, agrediéndonos o hasta matándonos, como pasa en este país. Sí, sí, creo que pues es la realidad. Es también, no sé si ahí tenga que ver la educación, de cómo se construye y cómo se construye. También mencionó la ética y lo moral, de pronto para otros países lo ético y lo moral, o en este caso en Israel, para ellos lo ético y lo moral puede ser y venga más desde lo espiritual o religioso, por su tradición. Y también hay unos valores ahí que puede ser que para nosotros sean diferentes. Entonces, hablar de lo ético también es bastante, no sé si complejo, pero había que profundizar. Estaba pensando un poco en algo que se me vino a la mente, fue un comentario de Adela Cortina, que habla precisamente del tema ético y de cómo inicia este miedo del otro o de la otra, por el que se incluya en medio de nosotros. Entonces, si viene, por ejemplo, un venezolano en el círculo, nosotros vamos a estar prevenidos, y eso no es una cuestión que nosotros lo percibamos conscientemente, sino que eso viene
digamos que de tradición en tradición o genéticamente o históricamente. Eso es lo que más o menos entendí de lo que quería decir desde la antropología en el término ético, estas diferencias cuando se habla, por ejemplo, de migración. Bueno, usted sabe más que eso que yo. Tengo una pregunta, Juan David. ¿En qué momentos de la historia se nos ha planteado al otro o a la otra como el enemigo? Sí, es muy, muy valioso eso. Quiero retomar algo del ethos porque ellos acuñan la palabra griega, ethos, y van a la raíz, porque es que ethos es costumbre. También de ahí viene ética y moral también. En latín viene de costumbre. Y la cosa es, nos acostumbramos. Y resulta que en los seres humanos la costumbre se convierte no solamente en, pues en algo que uno hace espontáneamente, sino que pasa a ser a veces norma, tradición. Y cuando se convierte en norma, tradición o incluso ley, porque podríamos decir que incluso en algunos casos pasa a ser ley, lo que va configurando precisamente es una estructura social y política que van limitando las posibilidades de resolver pacíficamente los conflictos. En este caso, y ahí es donde es uno de los puntos. Ahora, parte de ese ethos está en la construcción de ese enemigo. Usted me pregunta en qué momentos de la historia, pues yo le voy a referir, ahorita estaba refiriéndome al de Ruanda. Ajá. Voy a hablar de ese en primer lugar. En Ruanda convivía la gente en ese territorio. Y ese territorio además pues tiene una parte, o sea, esas tribus, digámoslo así, que vivían allí, compartían un territorio que era parte del Congo, parte de lo que hoy conocemos como Ruanda, parte de lo que hoy conocemos como Uganda, parte de lo que hoy conocemos como Burundi, y no sé si algo de Kenia, pero ese territorio habitaban unas comunidades. Los europeos llegaron y se repartieron eso, y los belgas, digámoslo así, tomaron, aunque dicen que primero fue el imperio alemán, pero después fueron los belgas los que hicieron esa distinción. En este país, en Ruanda, para poder gobernar, dividieron a la gente en dos. Los tutsis, y los tutsis cogieron, digámoslo así, por morfología, a los que eran altos, de nariz más aguileña, no la nariz chata que tienen muchas personas pues africanas, pero aquí, pues, cuando la gente dice los negros, se imagina que eso es una sola configuración morfológica, ¿no? Hay muchas configuraciones, pero normalmente la que hay como estereotipada es la de nariz ancha, labios gruesos y el pelo muy crespo. En cambio, allá pues, o sea, por ejemplo, si uno mira a los etíopes o a los somalíes o a los de Eritrea, son esbeltos, altos, muchas veces con pelo más lacio, labios delgados y todo esto. Entonces, digamos, hay de diferentes configuraciones. Entonces, los europeos lo que hacen es configurar a una etnia, comillas, que llaman tutsis, que son los altos, de labios delgados, de nariz más alargada, con facciones más cercanas a los europeos, los consideran más cercanos a ellos y los ponen a gobernar, digámoslo así, en nombre o a tener cargos administrativos en las colonias. Y los otros los llamaron los hutus. Claro, cuando se da la independencia, los hutus tenían, digámoslo así, unos resentimientos ya históricos porque habían pasado más de 100 años, 150 años casi, entre un momento y otro, y lo sentían como los cómplices de los colonizadores. Entonces hubo varias guerras civiles. En la última guerra civil que hubo allá, entonces, los hutus, para poder mantener el poder, porque tenían el poder y había una guerra, y los tutsis, que en ese momento no estaban gobernando, tenían una guerrilla, empiezan a construir un relato que fue alimentado por los medios de comunicación, donde empiezan a llamar a los tutsis las cucarachas. Y lentamente ese relato de odio se fue expandiendo por una emisora, se llama Radio Las Mil Colinas. Para quienes estén interesados en esto, hay una película que se llama Algunas veces en abril, que es la historia de dos hermanos
Hutus, pero uno estaba casado con una Tutsi y el otro era uno de los locutores de la emisora. El hermano está preso por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda por crímenes de lesa humanidad, por incitación al odio, ¿cierto? Por la emisora. Y entonces es toda la historia alrededor de esa fractura entre dos hermanos y el proceso de reconciliación, que no necesariamente es que vuelvan a ser amigos y todo eso, sino de aceptar uno al otro y de reconocimiento. Esa es la historia. Pero lo que quiero decir acá es cómo se articuló y cómo en el lenguaje se fue legitimando que una población entera se fuera contra la otra con machetes, cuchillos y todo eso. Fue un genocidio horrible que en el lapso de 2 meses mataron a 1 millón de personas, para hablar de un caso histórico. Similar a lo que hicieron los nazis con los judíos, ¿cierto? Con todo el proceso. Hay un libro de Zygmunt Bauman que se llama Modernidad y Holocausto, donde va mostrando ese proceso lentamente, porque en el análisis de la psicología social se dice, primero hay una diferenciación. Ellos son distintos a nosotros, pero después debe haber un proceso de discriminación. Es decir, ellos son diferentes, pero al mismo tiempo como que son menos o incluso de amenaza. Ellos nos pueden hacer daño. Lo tercero es la exclusión, los separo. Porque si me van a hacer daño son diferentes y pueden atentar contra nosotros o nos pueden contagiar de algo, porque pasa también la metáfora biológica e infecciosa, nos pueden infectar de algo, entonces los separo y los pongo en un sitio. Es la lógica del apartheid también en Sudáfrica, o los guetos donde metieron a los judíos. Y finalmente, cuando eso está excluido ya de la conciencia y ya como son infecciosos, como son tan malos y todo esto, pues lo mejor es que vivamos sin ellos, que fue lo que pasó en el Tercer Reich, porque la cuestión era, ¿para dónde los mandamos? Eso lo explica Eichmann en el juicio que luego transcribe Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén. ¿Para dónde los mandamos? No había para dónde mandarlos. Incluso hablaban de Madagascar, pero no tenían la logística para hacerlo. Pero igual tenían que haber un Reich sin semitas, sin judíos. Por eso llega la famosa solución. ¿Cuál es la solución? La solución final. Como no los podemos mandar para ninguna parte y están acá, y como está todo eso, son el enemigo, son los que nos van a destruir, todo eso, los exterminamos. Pero ya ese enemigo ha sido reducido, deshumanizado a su más mínima expresión y por lo tanto, pues mire que la metáfora del baño que utilizan cuando van a las cámaras de gas tiene que ver con la infección. Y es la imagen que incluso en el pueblo alemán había, o sea, ellos los van a bañar y todo eso y los terminan gasificando. Entonces, son dos momentos en la historia, y alcancé a mencionar lo del apartheid, donde se ha construido ese enemigo, donde a ese enemigo es legítimo exterminarlo, sin que pese en la conciencia de nadie lo que se está haciendo, porque ahí es donde está la gravedad del asunto. Que si yo estoy matando una cucaracha, o estoy exterminando, como decía ahorita, una rata o una gonorrea, para mí no hay ninguna barrera moral, no hay ninguna culpa moral, porque antes estoy haciéndole un bien a la humanidad. Ahí es donde se construye eso, porque eso no es natural, eso es construido, hay una construcción social, psicosocial, decimos nosotros, porque no es solamente un discurso político o una ideología, sino que eso se encarna en sujetos concretos que lo actúan, y como digo, lo actúan pensando que están haciendo el bien. Y ahí viene el tema, porque los que se autodenominan gente de bien, que están limpiando el mundo, dice Bauman, por ejemplo, como un jardinero que limpia las malezas, se autoatribuyen eso, no sienten ningún cargo de conciencia de que estén matando, entonces ya le pondré el calificativo, ladrón, guerrillero, terrorista, rata, perro, todas estas categorizaciones que se hacen, no tengo ninguna culpa, no tengo ninguna, por eso es moral también, o sea, no viene ningún cargo de conciencia, porque al contrario, soy un héroe, estoy exterminando, estoy limpiando el mundo de todos estos malos, y cuando acabemos con ellos el mundo será maravilloso. Estoy hablando de cómo se configura esa ideología, y no sé si lo estoy hablando en términos que sean comprensibles para nuestro público, ¿cierto? Que nos está escuchando, pero lo estoy tratando de hacer lo más cotidiano, con un lenguaje muy cotidiano, para que podamos comprender, porque es que además ese es el lenguaje que cotidiana, yo voy a mi familia y ese es el lenguaje que escucho en mi familia, en algunas de mis tías y de mis tíos, de mis primas y de mis primos,
Ese es el lenguaje que escucho. Sin ningún cargo de conciencia, y después se van para la misa. Digo, porque mi familia son católicos, el domingo, o irán a la iglesia, al culto, el sábado o el domingo, dependiendo de la iglesia. Y con toda la tranquilidad del mundo, los católicos van y comulgan, o los otros participan del culto y alaban al Señor y alzan sus manos y dicen aleluya, amén, hermano. Sí, sí, sí. Cuando después están diciendo hay que exterminar y matar a seres humanos sin ningún cargo de conciencia y sin nada. Y a veces sin comprender están circulando unos memes en estos días muy interesantes sobre Jesús, porque dicen que es que la gente de bien, la policía no le dispararía. Y si usted es gente de bien, las autoridades no tendrían por qué reportarle nada. Entonces, bueno, entonces Jesús, ¿quién fue que las autoridades de su tiempo fueron las que lo asesinaron? Sí, sí. Es una pregunta. O sea, en su momento Jesús incluso pidieron que liberaran a Barrabás en vez de a Jesús. Es decir, incluso no es coherente yo soy cristiano católico y confesional, y en eso no es coherente con nuestra fe, no es coherente con el mensaje evangélico de Jesús. Entonces, aún así, decimos eso, que hay que matarlos, que hay que exterminarlos, y después vamos, los católicos, abrimos la lengua a decir cuerpo de Cristo. A mí me parece inconcebible en términos morales y éticos. Pero esta construcción social e ideológica posibilita que gente de bien, gente incluso que en la vida cotidiana sí es buena gente, como Eichmann era buena gente en su vida cotidiana. Esa es la gran paradoja. Por eso Hannah Arendt en su libro habla de un ensayo sobre la banalidad del mal, porque el mal lo termina ejecutando una persona, comillas, buena, que no le hace mal a nadie. Pero resulta que fue el artífice de un holocausto, el artífice logístico de ese holocausto. Y nosotros, digámoslo así, esta sociedad es cómplice, está siendo cómplice de una violencia que hay, sí, grupos políticos, como en ese caso los nazis, en el caso del holocausto, que sí están interesados en mantener ciertos privilegios, el poder o crear un imperio, cualquiera que sean las razones para las cuales se da eso. Hay unos grupos que sí tienen explícitamente un poder, pero el resto de la sociedad, digámoslo así, asume ese tipo de discurso ideológico, lo incorpora a su subjetividad, lo hace costumbre, ethos, y luego pues o lo ejecuta, como en el caso que hablábamos de Ruanda, donde hubo una vinculación masiva de gente matando a la otra etnia, o simplemente lo aplaude, o simplemente en las elecciones va y vota por lo que esos líderes políticos, cualquiera que sean, les dice que tienen que hacer. Sí, Juan David, y en ese sentido creo que ha sido muy clara la ilustración para nosotros de cómo se identifica. Creo que más claro no puede ser y más traído a nuestro contexto cotidiano, y le agradezco por eso. Siento también que más que una costumbre también se han añadido otras cosas como la indiferencia, como el ego, como digamos que el creer que el bienestar está en solamente tener nosotros, y el individualismo, que es una cultura también bastante occidental, que nos han, digamos que nos han no vendido, digamos que también la hemos asumido. Yo me acuerdo en un diálogo que tenía con el pastor Pedro, y hay veces criticamos todo, pero tenemos las tarjetas de crédito, la tarjeta de Bancolombia, bueno, las tarjetas, y las tenemos que utilizar, pero criticamos el sistema, pero lo utilizamos. O sea, eso hace parte también de, y bueno, simplemente para decir que si se nos vuelve costumbre, y no solamente una costumbre, digamos que no es una costumbre buena, es una costumbre que trae unos rezagos de cosas negativas. Y bueno, siento que ahí hay que precisamente tener estos diálogos para hacernos una revisión y una reflexión de cómo podemos deconstruir tantas cosas que han venido. Y creo que se mencionaron varias cosas. Se mencionó Alemania, se mencionó a Ruanda, se han mencionado otras cosas y otros conflictos. Pero entonces, digamos que en el caso específico,
¿Con qué finalidad y quiénes construyen socialmente el enemigo? Que sería Muy una de bien. las preguntas interesantes, porque para entender cómo nosotros lo concebimos o cómo nosotros nos lo imaginamos, simplemente se la dejo. Mire, Pues. ahí es donde nosotros hemos hecho como un trabajo en la investigación y le voy a mostrar algunos de los ejercicios que yo he hecho con los estudiantes y otros dentro del marco de la investigación, para mirar eso cómo es que se construye en la vida cotidiana. Yo a los estudiantes un día, en mi semillero de investigación, les pregunté, se me ocurrió preguntarles, bueno, yo quiero que me alcen la mano los que saben qué fue lo que pasó en Bojayá. Muy bien. Entonces me empezaron a decir que a ver, pues la guerrilla de las FARC tiró una pipeta de gas, explotó en la iglesia, entró por el techo, mató a tantas personas, el Cristo quedó roto, toda esa historia, ¿cierto? Lo tenían claro, la gran mayoría. Y les dije, bueno chicos, quiero que me digan qué pasó en el Salado. ¿Qué es el Salado, profe? Entonces les expliqué y les conté y les mostré los 2 videos del Centro de Memoria Histórica sobre el Salado y Bojayá y todo esto. Entonces les dije, vamos a hacer un ejercicio. Ya ustedes saben qué es. Nos vamos a ir a la calle y le vamos a preguntar a la gente. Pregúntenle a sus familias, a sus amigos, a gente que encuentren por ahí, aquí mismo en la universidad. Le van a preguntar, cuando usted le hablan de Bojayá, ¿usted qué recuerdo tiene? Y cuando usted le hablan del Salado, ¿usted qué recuerdo tiene? Le pido el favor que me permita compartir la pantalla. ¿Sí? A ver cómo le hago. Es que esto está en inglés. A ver si me permite. No, pero aquí no me está mostrando ventana de la aplicación. Aquí está. Muy bien. Bien. Me dicen cuando la están viendo, por favor. ¿La están viendo? Hola. Bien. Yo creo que ahora sí. Es que no estoy teniendo retorno y me pierdo. Entonces no sé si puedo avanzar para no perderme y no perder pues como energía en eso. Es que no sé si se cortó. Hola. Juan David, estamos en línea. Ah, listo. Listo. Sí. Es que pensé que yo me salgo para que tú hables. Ah, pero si quieres quédate ahí porque vamos conversando sobre ella y la mostramos de esa manera. No voy a Listo. presentar la presentación completa porque nos saca y lo hago mejor así. O sea, yo creo que se alcanza a ver. Sí, pero si quiere abre la más ahí, la puedes La abro abrir. acá. Sí. Listo. Perfecto, ya lo hago. Acá. Bien. Entonces, Bien. nosotros hicimos un ejercicio con los estudiantes y le preguntamos a 152 personas sobre las 2 masacres, Bojayá y El Salado. La pregunta del entrevistado es, ¿qué sabe usted sobre Bojayá y El Salado? Y decíamos, si la respuesta es correspondiente con el tema, ¿sabe cuál actor armado fue el responsable? ¿Sabe qué ocurrió?
y luego profundizamos con 38 personas. En una mirada más cualitativa, porque obviamente hacerle una entrevista cualitativa a 152 personas es un tamaño muy grande, ¿cierto? Miren los resultados. Las personas que saben sobre el hecho, es decir, sobre lo que pasó en Bojayá y lo saben claro, es decir, lo de la pipeta, cayó, las personas que mató, aunque no sea el número exacto, pero que mató unas personas, el contexto, que fueron las FARC y todo lo que pasó, el 60% de los participantes. Hay un grupo de personas que los clasificamos con los que tienen una información genérica, es decir, saben el hecho y el actor responsable, pero no la circunstancia, es decir, saben que fue una masacre, que mató personas y que fueron las FARC, un 13%. Si sumamos los que saben, tanto el actor como el hecho, nos da el 73%. Y personas que no saben nada, el 27%. Miren sobre el salado. Personas que no saben nada, el 72.4%. Personas que tienen alguna información, el 16.4%, y personas que saben el hecho completamente, el 11.2%. Es a la inversa. La pregunta es, ¿por qué saben más una cosa que otra? Y ahí podemos ir dando cuenta de lo que estábamos diciendo. ¿Por qué se construye un enemigo? Porque, es decir, si tú no sabes que aquí ha habido una guerra y que todos los bandos han cometido atrocidades, muy probablemente te quede una imagen permanente de que hay un solo bando y que ese bando son unos diablos, unos demonios, unos satanás que nos han destruido y han querido acabar con nosotros todo el tiempo y que son diablos muy malos, y le muestran a uno la imagen del mono Jojoy o de Iván Márquez o de alguno de estos, Timochenko, y la gente dice, y empiezan, y qué asco, qué porquería de tipo y todo esto, pero te muestran a Mancuso, te muestran, ¿sí? O te muestran a un general del ejército que también han cometido atrocidades en esta guerra. Y resulta que pues lo que sucede es que solo cuando tú solo puedes ver un lado de la guerra, cuando tú solamente ves las atrocidades de un solo lado, pues obviamente lo que pasa es eso, que consideras que ese es el malo y el otro pues te está defendiendo de eso y no ves las atrocidades que se han cometido de todos los lados. Miren, por ejemplo, en lo cualitativo, cuando le preguntamos a la gente sobre el Salado, miren lo que nos respondió, un barrio de Medellín, pero no sé dónde queda. El Salado, yo me refiero a una parte de la Comuna 13 que había oído aumentar, o un parque natural en Envigado. El Salado es un barrio en Envigado. O lo que está bajito cuando dice, lo primero, no, que el pobre nació salado y así se quedó. Pues que una persona está salada, dicen, que al que estaba haciendo la comida se le fue la sal. Y mire, cuando preguntamos en lo cualitativo, lo que dicen de Bojayá. La gente se fue para la iglesia porque pensó que la iglesia era un lugar santo y sagrado, que iban a estar más tranquilos y que iban a respetar la vida de ellos. Allá lanzaron pipetas por el aire y que cayeron encima del techo. Murieron hasta 125 personas. Y está todo el tema del Cristo, se refugiaron en la iglesia del pueblo y ahí los acribillaron y para mayor prueba el Cristo de la iglesia está todo mutilado porque el Cristo se ha convertido en un símbolo. Entonces nos damos cuenta cómo hay una desproporción en el recuerdo de una y otra cosa, de una y otra atrocidad. A la gente le leímos una síntesis del Centro de Memoria Histórica de las dos masacres y les preguntamos cuál fue peor. Decían, pues ambas, siendo todavía mucho más cruel la de la iglesia. Y ponemos ahí ese significante pero, lo pongo, porque ese pero es como, sí, las dos muy horribles, después de que se las leen, pero, y el pero nos indica es que eso que llamamos ese ethos, como está tan instalado en la subjetividad, que hay un solo malo, o que ese malo, ¿sí?, es el que es, y que ese malo son las guerrillas, pues obviamente ese malo es el que hizo lo peor, aunque se les leyó todo el cuento de la entrada de los paramilitares, que estuvieron 5 días en el pueblo, que fueron casa por casa, que sacaron a la gente, que violaron a las mujeres delante de la familia, que fueron picando en el parque, en la cancha central del pueblo, en el parque central, a muchos de los muertos los fueron picando delante de la gente, que hacían bailar a las mujeres mientras ellos picaban, o sea, toda esa historia, ¿sí? Y algunos insisten en que es peor la de Bojayá, ¿cierto?
como en estos testimonios que estoy poniendo allí, ¿sí? Y no crean que son uno ni dos, es mucha gente la que insiste que es peor la una y la otra. También hubo algunos, solo 3 personas, como dice en esta diapositiva, que dijeron que era más horrible la del Salado. Pero el criterio, digámoslo así, ético desde el cual nosotros trabajamos, digo, no se pueden comparar. Pero esas fueron muy pocas personas también las que dijeron que no se podrían comparar. Dice estos 2 participantes, no me sentiría con la capacidad de decir que alguna fue peor que la otra. Siento que cualquier hecho violento tiene igual significado. Que uno que sea nombrado, la violencia no tiene ningún significado, ninguna justificación, no tiene por qué tener ninguna aceptación. Siento que ambas masacres fueron igual de trágicas. Todas las personas incluidas que hayan muerto más o menos, todas sufrieron por igual. Me parece muy inhumano decir que hay una masacre peor que otra, porque es que no podemos decir que una fue más fuerte que otra. Por el número de muertos o por el solo hecho de que haya una vida perdida en un lugar por causa de la guerra, eso ya es importante y es fatal. Cuando les preguntamos por qué tenían conocimiento de una y otra, nos dijeron por los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación muestran más una cosa y otra. Y ahorita vamos a ver en el segundo ejercicio eso, cómo funciona eso. ¿Y por qué? Porque los noticieros, pues yo sí reporté lo del Salado. Claro que sí lo reportó, muy probablemente, pero hay unos criterios que ahorita más adelante se los voy a mostrar que hacen que una cosa tenga más recordación que la otra y que queden instaladas en la memoria. Pero la gente también se justifica y dice, no, es que no veo noticias, pero no ve noticias o no me entero, pero no ve noticias, pero sí sabía lo de Bojayá, porque esa es la cuestión. Sí, de un tiempo para acá eso eran eventos pero en una época en que todos los días había noticias de hechos diferentes, pero sí tenía noticia de la de Bojayá. ¿Sí? Paso por acá, que esa es la pregunta, ¿por qué se utiliza este argumento? Es decir, que no conocía, para afirmar que se desconocía la masacre del Salado cuando la gran mayoría conocía la masacre de Bojayá y pudieron narrarla, nombrarla y sin mayores resquemores ni problemas. Igualmente, si se confunden todos los hechos, especialmente las masacres paramilitares, ¿por qué se puede recordar una masacre como la de Bojayá y otros hechos emblemáticos cometidos por las FARC? Ya les voy a decir algo que estamos haciendo en este momento. Lo que pasa es que apenas estamos recogiendo las entrevistas que se repiten de forma continua en conversaciones familiares y otros espacios sociales. Les cuento este es un segundo sondeo, porque una de las cosas que les dijeron a las chicas presentaron esto en el encuentro de semilleros y lo llevaron al encuentro nacional en Pasto en el año 2018. Les dijeron que es que claro, que eso no era contundente ni era válido, porque ellas estaban hablando de hechos que habían sucedido hacía 20 años, casi 20 años, entonces que eso era muy difícil. Entonces se nos ocurrió, cuando hicieron eso, bueno, le preguntamos a 192 personas por 2 homicidios colectivos, eso lo hicimos en 2019, en la segunda semana, lo hicimos en 2019 por 2 hechos que habían sucedido en el 2018. Lo hicimos en enero y febrero de 2019 por 2 hechos sucedidos en la segunda semana de abril del 2018. Un hecho cometido por las disidencias de las FARC y otro hecho cometido por las disidencias de los grupos paramilitares, el Clan del Golfo, que no los llaman así, ¿cierto? Que tendríamos que empezar porque ¿por qué no los llaman así? ¿Sí? Este es un hecho donde mataron a 8 policías que acompañaban una comisión judicial que apoyaba a un grupo de campesinos reclamantes de tierras a manos de un grupo neoparamilitar asociado al Clan del Golfo en el corregimiento del Tomate del municipio de San Pedro de Urabá, ocurrida un día antes. Es decir, 11 y 12 de abril de 2018 sucedieron 2 hechos muy graves en este conflicto interminable. La muerte de 3 periodistas ecuatorianos por unas disidencias de las FARC al mando de alias Guacho y la muerte de 8 policías, 8 héroes de la patria que acompañaban una comisión judicial. Digo héroes de la patria porque así se llaman en el discurso. Se les preguntó cuál de estos hechos recordaban, dando cuenta de actores, hechos y circunstancias, igual que en la anterior, preguntando por la procedencia de la información, igual que en la anterior, y las razones por las cuales recordaban o no recordaban. Pero después, y ahí le agregamos
un componente, procedimos a revisar las noticias publicadas y los titulares de prensa alrededor de estos hechos en 6 diarios reconocidos en Colombia: El Tiempo, El Espectador, El Heraldo, El Colombiano, Vanguardia Liberal y El País, para analizar el número de noticias y los segmentos que dedicaron a ambos hechos y para finalmente hacer un análisis de contenido de los titulares e identificar la pragmática lingüística utilizada en la construcción de los mismos. Y miren lo que nos encontramos. Sobre los periodistas ecuatorianos, el 70.8% conocía con todas las circunstancias y todos los pelos y señales el hecho. Y un 10.4% conocía la información genérica, es decir, el hecho y el actor responsable, aunque no todas las circunstancias que lo rodearon. Sumamos y nos da un 81.2% conocían ese hecho. Personas que no saben nada, 18.8%. Y miren acá, porque suponemos que como era un año y nos dijeron que no se acordaban porque había sucedido hace 20 años, iba a haber una mejor recordación. Mire lo que nos encontramos con lo de los 8 policías. Personas que no sabían nada sobre el asesinato de los 8 policías en Urabá, 88.5%. Personas que saben del hecho, 3.7%, con todos sus móviles y que tienen alguna idea, 7.8%. 88.5% no conocían. Y aquí que cuando se mata un policía, inmediatamente sale la prensa. Ayer con el asesinato de los 2 policías en el sur de Bolívar, el presidente salió, todo el mundo salió, y estos policías no salieron. No fueron héroes de la patria. Entonces ahí hay una cosa muy importante para identificar la lógica sobre la cual se construye el relato y se construye este enemigo. Porque cuando el enemigo cuando el hecho es cometido por ese enemigo, se exalta. Cuando es cometido por otro que no es tan enemigo o que es mi amigo, yo no sé, no quiero entrar en esa discusión, ya no es tan grave. Mire lo que la gente dice, tan parecida a las razones a las que vimos anteriormente. Matan tanta gente que uno no se acuerda, porque les preguntaba, ¿usted por qué no se acordaba de los policías o no lo tenía presente? Me sentí más movilizada por la noticia de los periodistas, me dio mucha tristeza y por eso no me acuerdo de la otra. Son tantas las noticias que hablan de la muerte de policías que uno no tiene por qué saber razón por las que se los matan. Le tenía cierta indiferencia porque la noticia de los policías fue muy lejos de aquí. Mire que esto lo estamos haciendo en Medellín. Lo de los policías fue en Urabá y lo de los periodistas fue en Tumaco. A mí me parece que geográficamente está más lejos Tumaco que Urabá. Pero mire cómo se construyen estas representaciones, estos imaginarios. No me gustan las noticias tristes. Lo de los periodistas era más importante porque estaban secuestrados, eran extranjeros y es una prueba de que los acuerdos de paz no van a funcionar. Muy bien, imagínense. Ya está ahí todo el relato construido. No me siento tocado por la realidad colombiana, no veo noticias. Pero la pregunta es la misma, ¿por qué sí sabían de la otra si no ven noticias? Y aquí podemos dar un asomo de explicación, porque no hicimos este seguimiento obviamente ni en radio ni en televisión. Es más difícil hacerlo allí, en radio y en televisión. Pero ustedes ven número de noticias sobre periodistas ecuatorianos y número de noticias sobre policías en Urabá. En El Tiempo, 16 de los periodistas y 4 de los policías. El Espectador, 17 y 4. El Colombiano, 14 y 4. El País, 11 y 4. El Heraldo, 14 y 10. Vanguardia Liberal, 16 y 2. La del Heraldo, nos pusimos las 10, pero hay que aclarar una cosa, que por lo menos la mitad de esas 10 noticias tenían que ver con un policía barranquillero, y entonces la noticia es el policía llegó al aeropuerto, el sepelio, una entrevista con la mamá del policía que era barranquillero, y eso le dio como un realce a ese hecho por el policía barranquillero que había muerto que había sido asesinado en estos hechos. ¿Cierto? En total, 88 noticias sobre un hecho, 28 sobre el otro. ¿Pueden ver la desproporción? ¿Se puede comprender por qué hay una recordación más clara de una cosa y de la otra? ¿Y por qué una violencia termina siendo como la genocida, la terrorista, la yo no sé qué, y la otra es soslayada y solapada?
Esas son preguntas que me hago. Miren los titulares y las descripciones que ayudan a eso. Frente al hecho de los periodistas, como en los peores días de la guerra en Colombia fueron asesinados en cautiverio, dice El Espectador. Guacho mató a reporteros ecuatorianos porque no hubo canje. Y se refieren a los hechos en términos como cobarde asesinato, El Heraldo. Las súplicas para la devolución no sirvieron de nada, El Espectador, que permite calificar a los autores como criminales o asesinos, lo cual lo hace directamente El Tiempo y El Colombiano, como se ha dicho, responsabilizando a alias Guacho de este crimen y aludiendo directamente a la disidencia de las FARC. Miren cómo se titulan las notas referenciadas en relación con el asesinato de los 8 policías. Mueren 8 policías en Urabá. El País y El Espectador les dio tifo, diarrea, sarampión, no sabemos. Mueren 8 policías en Urabá. Estos son los 8 policías que fallecieron tras el atentado. El Heraldo. Muerte de policías aún sin esclarecer. El Colombiano. ¿Puede notarse claramente la diferencia en la forma de titular los hechos? Solamente al interior de la noticia se realiza una atribución de responsabilidad que no es directa, como si lo habían hecho con Guacho, sino utilizando el tiempo condicional en la conjugación. El Clan del Golfo sería el responsable, El Heraldo y El Tiempo. Es decir, no hay una atribución Guacho asesino, o Clan del Golfo asesino, o disidencias de los paramilitares asesinas. No. Y el tema, porque ahí hay otra cosa que se deja por fuera, y es que estas policías estaban protegiendo a un cuerpo judicial vinculado a la unidad de restitución de tierras, y la función de los policías que acompañaban a esta unidad y a campesinos reclamantes, o queda por fuera o queda incluida por allá al final de la noticia en el contexto como un dato más, sin que se ligue una relación en causalidad entre el atentado y la reclamación de tierras. Ni mucho menos existe una alusión a que se trata de una variante de paramilitarismo o una disidencia de las AUC. ¿Pueden ver eso? Les pregunto. Se ve perfectamente. Bien, y les quiero, esto ya es de la gran investigación, eso lo hice con el semillero y esto ya es con los compañeros que les dije de la investigación, donde miramos lo que cada persona decía en torno a cada uno de los actores, guerrillas, paramilitares, ejército, y de dónde habían sacado esa información. Esas fueron preguntas que hicimos en la entrevista. Les voy a mostrar los resultados. Bueno, lo primero, que muchos de estos resultados, pues la gente decía de los medios de comunicación, y dicen el tipo de medios y todo eso. De 44 personas que entrevistamos en Medellín, 226 veces refieren que lo que saben del conflicto y de estos actores lo saben por los medios de comunicación. ¿Cierto? Lo otro son la especificación de qué medios y todo esto que no es relevante al caso, sino esto. 226 personas nos dijeron que lo que sabían y la historia de lo que sabían en torno a estos actores y al conflicto lo saben por los medios de comunicación. Es decir, aquí no tenemos un conocimiento más allá que el que nos dan los medios de comunicación. Ahora, si los medios de comunicación nos comunican, como lo acabamos de ver en el ejercicio anterior, pues tenemos unas preguntas ahí muy importantes. Ahora, miren las palabras que se utilizan. Nosotros hicimos un análisis de contenido y miramos las palabras que se utilizan para cada actor. ¿Cierto? Estas son las más significativas. Puede que se nos hayan pasado algunas. Pero miren, por ejemplo, malos o maldad, atribuida a las FARC 26 veces, atribuida a los paramilitares 8 y a las fuerzas militares 10, pero siempre con el atenuante de las manzanas podridas. No se habla de las fuerzas militares en tanto malas en sí mismas, sino porque hay unos sujetos malos que son manzanas podridas que hacen daño. Terroristas o causantes de terror, para las FARC 21 veces, para los paramilitares 4. Delincuentes, para las FARC 9 veces, para los demás nada. Asesinos y que matan a la gente, para las FARC 25, para los paramilitares 10.
Narcotraficantes, para las FARC 9, para los paramilitares 4. Violadores, para las FARC 8, para los paramilitares 1. Que le hacen daño a la gente o al país, para las FARC 58, para los paramilitares 8 y para las fuerzas militares 10. Que no aportan nada al país, para las FARC 22, para los paramilitares 5. Héroe que sacrifica por el país, para las fuerzas militares 6. No sé del grupo, de su conformación o de sus acciones, eso lo vamos ahorita a profundizar. Para las FARC 27, para los paramilitares 64 y de las fuerzas militares 13. Es decir, cuando dicen no sé si eso lo hizo, si no lo hizo, todo eso. Son lo mismo iguales, que tiene que ver con la anterior, para las paramilitares 30. Eso es muy importante para mirar esa construcción del enemigo. ¿Nos protegen o nos dan protección? Los paramilitares 11, las fuerzas militares 19. ¿Nos cuidan o cuidan al país? Los paramilitares 7 y las fuerzas militares 20. Dan seguridad, los paramilitares 3, las fuerzas militares 12. Amor a la patria, fuerzas militares 6. Sacrificio, esfuerzo, lucha y entrega, fuerzas militares 11. Defenderse, defendernos, defender al pueblo, FARC 4, paramilitares 17, fuerzas militares 14. Y aquí viene, quiero algunos de estos testimonios, y ustedes lo miren, ¿qué refieren? Nosotros dividimos la población en quienes estaban de acuerdo con el proceso de negociación política, quienes eran ambivalentes y quienes son, que están en contra de ese proceso, en desacuerdo. Aquí están los ambivalentes, por eso está la entrevista, el número de la entrevista y el AMB significa ambivalente. Entonces, sobre las guerrillas, ¿qué dicen los ambivalentes? Matan gente, matan más gente, dañan vidas, han causado mucho dolor en el país. Sé que han puesto collares bomba, minas quiebrapata, básicamente eso hacen, reclutar y ser malos. Sobre los paramilitares, ¿qué dice esta persona? Aquí en Medellín aman a los paramilitares porque nos dejan ir a la finca. La gente defiende a los paracos y eso me impresiona. Sobre las fuerzas militares, gente que sacrifica su vida por otras personas, por personas que no conoce, por defender el país. Ellos son los que nos cuidan, nos protegen, pero también matan gente inocente y hacen falsos positivos. En todas partes hay gente buena y gente mala. Papel de los medios. El principal actor que conozco desde que nací es las FARC y el ELN. Lo que yo recuerdo en los años que llevo viendo noticias, pusieron una bomba en tal pueblo para mutilar a la gente. Es muy triste. Ese es el medio de información que he tenido desde pequeña, ver noticias de las FARC. Mire el 12, E12 ambivalente. Uno puede decir que son malos y terroristas, se han desviado tanto y hacen tantas cosas malas, no aportan nada, refiriéndose a FARC o guerrillas. Los paramilitares, no sé. Yo, por ejemplo, pensaba que eran lo mismo. Eso es clave, porque nos hemos encontrado eso muy fuertemente y en el ejercicio que estamos haciendo ahora, que ya se los voy a contar, eso es muy fuerte. Porque entonces el paramilitarismo ha quedado subsumido discursivamente en que como eso es lo mismo y no tengo que pensar eso de dónde salió y cómo salió y a qué intereses sirvió, eso meto en la misma bolsa y para mí todos son unos malos, pero todo termina reducido a las guerrillas. Yo no estoy haciendo una apología de las guerrillas ni mucho menos y soy un militante de la no violencia, como los menonitas. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Estamos hablando de una construcción de un enemigo absoluto que se legitima exterminar. Y cuando eso pasa, se legitima la violencia contra él. Y por eso hay gente que quiere que siga esa guerra de exterminio contra esta gente. Que sabemos además que nunca lo logran exterminar, pero que es útil a intereses políticos y económicos en este país. Sobre las fuerzas militares, no sé, están haciendo cosas que a ellos no les gustan. Dice, sobre el papel de los medios. Eso es lo que muestran ahí en la televisión. Tengo más recuerdos de las guerrillas porque hacen cosas más malas. O el gobierno solo quiere mostrarle a la guerrilla. Miren el 15. Dice, un grupo de gente como terrorista le ha hecho mucho daño al país, han aterrorizado al país, no aportan nada realmente, son los que más tiempo llevan haciéndole daño al país. Y mire qué dice los paramilitares, terminan siendo casi lo mismo. No sé si han hecho daño, pero ha sido menos. Se habla usualmente menos de eso. No se ve tan problemático. Deben hacer mucho daño, pero no en la misma medida en que lo han hecho las FARC, pero yo hablo desde mi ignorancia. Y sobre el ejército ha hecho muchos daños, se han tenido que sacrificar por este conflicto, son patriotas que dan la vida por defender al país. Y luego dice, es una opinión dada por los medios de comunicación, a veces no son los que mejor cuentan las cosas, pero en lo poco que sé, las FARC son los que más daño han hecho.
Vamos a mirar a los que están en desacuerdo. Miremos a este E5. Dice, ¿qué aportan? Refiriéndose a las FARC, miedo. De resto, yo no encuentro más que le puedan aportar al país. Terror, terror. Los de las FARC son unos sanguinarios, en resumidas cuentas, unos sanguinarios. Los paramilitares, pues a mí nunca me tocó que fuera cosa así, pero yo no creo que le aporten cosas buenas. Y fuerzas militares han luchado mucho por liberar a los secuestrados, por liberar al país. Ellos son unos grandes luchadores. ¿De dónde lo sacó? Periódico, radio, televisión, los medios de comunicación. Es que todo ya eso se volvió, pues, para mí, amarillista, pues muestran tantas cosas tan duras que a uno ya no le provoca ni ver las noticias. Es muy doloroso. Lo que dice esta persona, E9, secuestros, muertes de inocentes, inundan las calles de armas, hacen que los niños campesinos que no tienen ni para estudiar se los llevan y los vuelven malos, violan, sacan minas ilegales, contaminan, retrasan el avance del país, que son ellos secuestradores, delincuentes. De ahí nace rabia e impotencia. Gas, eso no es de personas, es gente mala, es gente sin pudor, sin respeto a la vida, no son agradables. Sobre los paramilitares, no me provocan tanta rabia, no sé por qué, no me provocan rabia. ¿Y quiénes sí te provocan rabia? Por ejemplo, la guerrilla. Por un lado bien, por otro mal, tienen derecho a defender, pero como usan la droga para enriquecerse y para pagar la guerra, mal. Han matado guerrilleros y se ríe. Se supone que eso es bueno, han matado delincuentes. Sobre las fuerzas militares, los apoyo, están cuidándonos a nosotros, se supone que no quieren que los desadaptados cojan el poder, como quieren cogerlo, se supone que nosotros los apoyamos. Los militares han aportado al país seguridad, ¿sí? Y los falsos positivos, dice, no se puede confirmar eso, pienso yo, pero no se sabe si son guerrilleros o campesinos. Los medios, del mal que hacen, pues las imágenes que uno recuerda son del mal que hacen sobre las FARC. Cosas buenas no. Radio, TV, periódico, por el celular. Dicen mucho, que mataron no sé cuántos soldados. Hablemos de los paramilitares. ¿Qué te acuerdas de ellos? Una novela que me vi. ¿Cuál? Los Tres Caínes. Podríamos seguir. ¿Cierto? No, me imagino que sí, pero bueno, el tiempo no da mucho y estamos en el espacio. Ya dejé de compartir. Listo, gracias John, muy buena la intervención, muy buena la ilustración, creo que quedé sin palabras al ver todo eso, gracias por tomarse el tiempo de compartir también, ha sido muy ameno el entender la dinámica y me surgió la pregunta en la medida en la que usted iba relatando toda esta investigación muy interesante y profunda, es eso. Creo que fue lo que detonó esa indiferencia, esa falta de conocimiento, esa manipulación, esa verdad de un poder o de un grupo que tiene un poder, lo podríamos decir así, sobre el referendo, sobre el sí o el no. ¿Usted se acuerda, o yo me acuerdo que yo estuve 45 días en el Campamento por la Paz, ahí en la Plaza Bolívar, durmiendo en carpa, y bueno, se firma el acuerdo y hubo todo este desacuerdo después que, bueno, se dice que estuvo influenciado por las iglesias no católicas, pero no fue solamente no católicas, en el Oriente y en muchas partes también hubo iglesias que estuvieron de acuerdo con, o no estaban de acuerdo con el acuerdo y le apostaron al no. Entonces, ¿crees que eso también influyó en eso? O sea, todo esto que estás diciendo influyó en el referéndum. Claro. Nosotros, incluso la investigación cuando comienza en el 2014, cuando comencé yo a investigar sobre esto, surgió a raíz de las elecciones del 2014, que fue un primer referéndum. No sé si se acuerdan que hubo en la segunda vuelta, casi que dos postulados que estaban allí y que mucha gente votamos por uno de ellos para tratar de salvar el proceso de negociación política con las FARC. Y pues ahí se dio un primer elemento, pero ya había todo ese discurso. Y ese discurso lo encarnaba, vuelvo y digo, a mí me impresionaba escuchar a mi familia, mis tías, mis primas, amigos, y con unos discursos supremamente marcados por el odio. No he hablado aquí de las emociones porque ya nos llevaría a otro tramo de la investigación, pero cómo se han construido también esas emociones. El odio, el rencor, la ira,
todo eso ha sido articulado y entonces vemos que hay unos discursos, y bueno, hay investigaciones previas donde nosotros vimos que también había discursos, investigaciones sobre los discursos en la prensa, en la radio, en la televisión, que es hecha más por los comunicadores. Nos encontramos con eso y nos dimos cuenta que hay una construcción social muy fuerte. Y lo más fuerte es que el director de la campaña del no sale a decir a la prensa que en efecto eso fue lo que hicieron. Movilizar emociones, movilizar discursos para emberracar a la gente, que como no tiene el marco y los medios de comunicación les han dado un amplificador a esta gente de una manera impresionante, pues ellos simplemente van poniendo ese discurso y se va instaurando en mucha gente. Creo que ahora un poco menos, pero sigue siendo muy fuerte y muy poderoso. Les voy a decir lo que les estaba diciendo ahorita, que a raíz de esto estamos haciendo una investigación un poco más sistemática y el tema hemos escogido 25 hechos del conflicto armado, 5 por grupo, y hemos escogido estos grupos: FARC, M19, ELN, paramilitares, AUC, paramilitares y fuerzas militares. Y además 3 hechos históricos anteriores, digámoslo así, a este conflicto más contemporáneo. La masacre de las bananeras, ¿sí?, es uno de ellos. El otro es el Frente Nacional y el otro, se me escapa en este momento cuál era el otro, me disculpan. El Frente Nacional, la masacre de las bananeras y el Bogotazo. Ustedes pueden creer que una gran cantidad de personas nos responde que la masacre de las bananeras es responsabilidad de las FARC o de las guerrillas, o que el Bogotazo es responsabilidad de las FARC o de las guerrillas, o el Frente Nacional es responsabilidad de las FARC o las guerrillas. Y hemos entrevistado en este momento cerca de 60 personas. La idea es poder llegar a 300, porque es una investigación mixta, entonces eso se demora mucho. Pero de esas 60, aproximadamente entre el 70 y el 80% de los hechos son atribuidos a las guerrillas. Y estamos cogiendo 25 y con 5 grupos, y básicamente la guerrilla de las FARC. Y ahora mucho más aparece el ELN. Es una cosa muy fuerte, es muy fuerte, porque cuando luego le preguntas por qué el relato está marcado, o qué siente usted frente a ellos, los relatos que hay unos sentimientos muy fuertes de odio, de rencor, de rabia, y yo estoy diciendo que uno no se indigne. Yo me indigno por todo lo que han hecho las guerrillas y por lo que están haciendo estas disidencias, por lo que sigue haciendo el ELN, me indigno, pero también me indigno por lo que hacen los militares, por lo que hizo la policía en Bogotá la semana pasada. ¿Cómo no me voy a indignar por eso? Y no tiene ninguna justificación para que haya 14 muertos y 75 heridos. Eso es una masacre. Y hay gente que sale a defender eso. Eso no puede ser. Y eso, si vamos al punto de vista de cristiano, eso no es cristiano. Me da mucha pena, pero no es cristiano bajo ninguna confesión cristiana. Entonces, creo que ahí uno se tiene que indignar frente a todo esto. Y si somos constructores de paz, y si esa es nuestra misión y nuestra tarea, pues hay que transformar esa visión. Porque la paz solo se construye a través de medios no violentos y a través de la negociación política cuando hay un conflicto armado y una guerra como la que ha vivido este país. No sé si respondí. Sí, gracias Juan David, claro que respondió. Creo que hay una incoherencia de nosotros. Precisamente en algún momento hablamos con alguien que tuvo que ver también con ese no, y le preguntábamos pues si la Biblia nos muestra un Jesús reconciliador, un príncipe de paz, el Hijo de Dios que vino a cambiar, no a abolir lo que ya estaba, sino a cumplir lo que en realidad era, en profundidad, que era el ayudar al necesitado, acompañar a los que lo necesitaban. Creo que también mucha gente justifica y magnifica el hecho también de que solamente le dan la importancia como lo que contabas de Bojayá y lo que contabas de la guerrilla y de estos grupos,
le dan la importancia al Jesús que nos vino a salvar, pero no pueden identificar ese Jesús que fue asesinado por sus propias autoridades. Creo que eso es bien interesante en la memoria de todos nosotros, para entender un poquito en realidad pues a quién seguimos, ¿no? Y cuando hablamos de la palabra, precisamente hablamos también de un Jesucristo, no de la teología de la liberación, no, hablamos de un Jesucristo porque esas construcciones también han sido la justificación para hacer lo que se debe hacer y lo que vino Jesús a hacer, que era ayudar, compartir, reconciliar, animar, y pues creo que en ese tiempo no lo entendieron, ¿no? Entonces creo que esa forma y esa manera de visionar el mundo como uno de los primeros líderes de la civilización sociales, en los cuales se reveló de una manera no violenta ante la injusticia, ante la avaricia, ante la indiferencia, ante el dolor ajeno. Creo que eso nosotros hay veces también lo pasamos por alto. Y en ese sentido le hallo mucha razón cuando dice, eso no es ser cristiano. Decía Gandhi, yo el único problema que tengo con los cristianos son los cristianos, no con Jesús, porque prácticamente Gandhi, su filosofía de no violencia y su filosofía de visión del mundo lo radica, la raíz de todo su pensamiento hacia la lucha de esa liberación fue con base en el Sermón del Monte. Sí. Entonces uno dice, wow, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y sí, desde el Sermón del Monte él empezó a estructurar todo lo que él empezó a dar a conocer en el transcurso de su vida. Y bueno, Juan, yo creo que hay unas preguntas del público, pero también hay una pregunta que nos queda, que nos gustaría que nos ayudara o nos ilustrara. En el caso colombiano, ¿qué ha favorecido que nos hayamos construido como enemigos, adversarios unos de otros? Pues en esto es porque, es decir, yo creo que ya llevamos 3 o 4 generaciones que han nacido en medio de esto. Entonces eso, obviamente, estamos hablando de una violencia que ha sido indefinida y permanente desde el año 46, con picos altos y picos bajos, pero se ha mantenido. El año 46-48, pues estamos hablando de que esa es la época de mis abuelos. Y estoy hablando de la época de mis abuelos, ya tengo 50 años. O sea, a mis abuelos les tocó vivir eso. Mis padres eran niños en esa época. Mi mamá nació en el 51, mi papá en el 48. Mi madre tiene 69 años, mi papá tiene 72. Es decir, ya están entrando a una edad donde se van a despedir. ¿Sí? Yo nací en el 70. Estamos hablando que los que nacieron en el 50, en el 60, en el 70, en el 80, en el 90, los millennials, la generación X, Y, Z y la generación de la guayaba a la que yo pertenezco, para seguir al comediante Andrés López, yo soy guayaba, no hemos vivido en un país nunca en paz. Entonces, ese etos sí se ha ido instaurando y mucha gente está habitada por él. Claro, lo bonito de esto es que a pesar de eso, no creo que sean una mayoría. Logran ser mayoría en algunas elecciones por la abstención que hay en este país, porque es más o menos el 25% los que sistemáticamente se casan con este. Si usted mira estadísticamente, más o menos le da entre un 20-30%, pero póngale un 25% de personas que están instaladas en este etos, pero que tienen mucha fuerza, mucho poder y que ganan elecciones y que hacen que esto se replique y se replique y se replique. Pero creo que también hay otro 25% que también se manifiesta y tiene una conciencia diferente, alterna, y un 50% que no sabemos qué pasa y qué pasa por sus vidas y todo eso, y que tendríamos que mirar, hablando en esos términos de las elecciones. Pero creo que es mucha más la gente que tiene una conciencia al respecto y que intenta movilizar esto para que cambie. Y creo que los tenemos que escuchar. Cuando tú hablabas de ahorita del campamento, yo estuve en Bogotá esos 2 primeros días y estuve los 2 días en la Plaza de Bolívar y eso era muy emocionante. El primer día de la gran marcha, y eso era, yo creo que eso había cerca de 300, 400 mil personas en la calle ese día.
y tuve la fortuna de estar ahí ese día. Lo que se sentía ese día era muy, muy maravilloso. Además, con una expresión real de no violencia, que obviamente lentamente le fueron metiendo violencia al asunto para deslegitimarlo. Y yo pienso que esa violencia no viene de adentro del movimiento, sino más de afuera del movimiento social, ¿sí? Tanto de un extremo como del otro, intentando mantener esta lógica, porque también en los dos extremos se mueve esa lógica del enemigo. Pero creo que sí hay esperanza, porque yo veo a los jóvenes, yo veo a mis estudiantes, me sorprende mucho. Este semestre tengo dos grupos bellísimos, dos grupos de estudiantes bellísimos que a mí me enseñan del nivel de conciencia que tienen y que, por ejemplo, mucha gente de mi generación no veo o no le he logrado ver. Y he visto en ellos una renovación. Yo espero que eso no se les quede solamente como los de mayo del 68 y todo eso en aspiraciones juveniles que luego se les olvide, sino que realmente logren llevarlo a un cambio real para que este país sea realmente democrático y que podamos construir paz y reconciliación algún día. Sí, Juan David, pues hombre, creo que ya hemos tenido suficiente ilustración de parte suya. Agradecemos en el fondo del alma como iglesia, como comunidad, y también me imagino que a todos y a todas los oyentes que hoy nos han acompañado, y creo que también los que van a conocer este espacio. También vamos a colocarlo en un canal, en el canal de la comunidad de YouTube. También va a poder ser visto, y en ese sentido, pues la invitación es a todos y a todas a que este lunes, precisamente también recordando eso, no se pierdan el espacio con Juan Pablo Lera, precisamente de 5 a 7 de la tarde, de la noche, donde pues bueno, una idea que nosotros como comunidad y como Iglesia Menonita siempre hemos tenido es poder generar herramientas como esta y como otras muchas, donde podamos llegar a muchos y poder entregar a estos beneficios, que puede ser que solamente se conozcan en unos espacios determinados, como las universidades, ¿no? En ese sentido, creo que para nosotros ha sido un gusto poder traer acá a muchas personas y que ellos hayan podido compartir. Y queremos cerrar este mes por la paz el 21 de septiembre, pues digamos, con el que ha tenido la experiencia en diferentes países, más que todo en este espacio, el que ha podido acompañar, construir en diferentes espacios del mundo procesos de construcción de paz. Y pues hoy yo creo que era la antesala, y siempre dejamos para cerrar a las personas que nos puedan ilustrar precisamente con este tema antes de entrar el próximo lunes. Era muy importante identificar cómo se ha venido construyendo el enemigo a nivel, digamos que nacional, para poder también tener esta mirada el próximo lunes con Juan Pablo de cómo podemos construir, a partir de construir eso que, digamos que yo estaba mencionando ahora con alguien, que eso que nos lo volvieron un mito, un mito real, porque a la final enemigos no existen. Todos tenemos diferencias y los conflictos nos ayudan a desarrollarnos. El conflicto no es malo ni bueno, las diferencias siempre las vamos a tener con nosotros y con los demás. Y en ese sentido, creo que particularmente eso ha tenido más como una intención, por lo que he entendido y que nos ha hecho ver hoy Juan David, una intención de unos para poder mantener ese poder, ese poder económico, ese poder político, para poder, digamos que entender que ha sido más también como un valor negativo, como la avaricia, como el ego, como, bueno, muchas cosas que se han venido construyendo a nivel nacional, ¿no? Y que desafortunadamente, como en otros países, no tenemos la capacidad de poder entender que la educación precisamente es muy importante para poder darle el giro. Y por eso estos espacios, porque creemos profundamente que cuando traemos a personas, como dijo Juan David, bueno, yo soy doctor, pero yo también estuve o estoy en comunidades, eso para mí es bastante enriquecedor y digno de compartir con otros y con otras, ¿no? Porque de por sí hay veces, dice Juan Pablo Lera, y lo he escuchado y en ocasiones he estado de acuerdo, que la academia se ha quedado corta
porque solamente produce teoría, pero en la práctica, pues hoy también estamos desmitificando eso, de poder compartir con otros y con otras el conocimiento, que a la final es un valor que tiene para desarrollo de cualquier país. Quiero cerrar este espacio con todo esto diciéndole gracias, Juan David, pero si usted puede decirnos una frase que le hemos venido diciendo a los otros y a las otras invitadas, una frase que usted le quisiera decir, si tuviera usted el pueblo colombiano al frente suyo y le pudiera dar una herramienta como psicólogo, como doctor, como magíster, como educador, como ser humano, desde ese conocimiento, que usted sepa que eso puede ayudar a transformar la sociedad colombiana y a construir un mejor país en paz. Cierre con eso. ¿Qué les diría, Juan David? Pues es muy difícil una frase. Creo que incluso una de las limitaciones que tenemos es que precisamente la lógica mediática que se está instaurando para construir ese enemigo es la lógica del meme. Es una lógica muy simplista, que pierde de vista los contextos, la complejidad de la realidad, y que con una frase efectista que va dirigida a la emocionalidad de la gente, a esa parte, digamos, más primaria del ser humano, y desde ahí lo moviliza. Entonces es difícil hacerlo en una sola frase. Yo lo que invitaría a la gente que nos está viendo, lo que le invitaría es a que abran, o sea, que no vayan así como caballitos, que los va guiando alguien allá con un cabestro, sino que abran su posibilidad de mirar otras perspectivas, otras miradas. Incluso no para que se casen con ninguna. A mí me cuesta mucho siempre casarme con alguna, sino para poder comprender que es en la diversidad, en la diferencia, que podemos comprender que todos sí cabemos, que todos sí podemos coexistir, que todos podemos convivir y que por lo tanto los intereses de unos y otros pueden ser reconocidos, introducidos, mediados, transformados también, porque algunos se tienen que transformar para poder vivir en paz. No sabría qué más decir. No, está bien, sino que me surgió a mí la inquietud también, sin querer seguir, pero sí para que lo tenga en cuenta, y es que la necesidad es el fin de los principios. Y creo que la estructura, no solamente acá en Colombia, sino en los países latinoamericanos, ha hecho de que esa necesidad se vuelva una necesidad intencionada para que los necesitados sientan la dependencia de ese poder. Y eso es lo que ha hecho, eso es lo que ha hecho y lo que ha mantenido precisamente que esta estructura, como bien lo dijo, y que todos estos relatos y que todas estas indiferencias y contestaciones cuando hacían las evaluaciones y las encuestas, ellos decían, no, es que la guerrilla, no, es que es, no, la guerrilla, no, la guerrilla, porque se ha vendido una propuesta precisamente de que hay unos malos y claro, que hay, y para poder construir esos malos también eso de ahí, atrás de eso viene otra cosa más profunda, y es el tema de las armas, del negocio, de las industrias, de que de alguna manera tienen que inventarse un malo, hablemos de Estados Unidos, para poder entender que pues si no hay eso, no hay producción de ciertos sectores industriales que potencializan, lógicamente, bienestar para su país, pero pobreza y guerra para otros. Y con eso quiero cerrar, maestro, agradeciéndole, gracias por estar aquí en este humilde espacio. La comunidad menonita en Medellín y la iglesia menonita le agradece enormemente que usted haya tomado el tiempo con su experticia, su humildad de poder compartir con nosotros, y también que esto pueda servir como herramienta para niños y niñas y poder entender tan claramente el concepto de qué es la construcción del enemigo. Gracias, Juan David. ¿Alguna otra cosa para decirnos, hombre? No, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá, y pues cualquier cosa en que les pueda colaborar, con mucho gusto. Muchas gracias, Juan David, a todos y a todas. Nos vemos Dios mediante el lunes. Dios los bendiga, Dios bendiga Medellín, bendiga Antioquia y bendiga también nuestro país tan hermoso.